ahí estoy. Bueno, vamos a las manifestaciones, las convocatorias. El presidente de la República ha recibido muchas voces de solidaridad a propósito de la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar la campaña. Nos atiende María José Pizarro, que es senadora de la República, y bueno, pues es una de las voces que hacen parte del proyecto político del presidente Petro. Senadora María José, buenos días. Muy buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes, un gran abrazo como siempre. Muchas gracias. María José, yo me imagino, senadora María José, disculpe, yo me imagino que usted... No hay problema. Usted está de acuerdo con muchas voces, comenzando por la del presidente, de que el fuero del presidente está en peligro y que al estar en peligro el fuero del presidente, independientemente si es investigación, indagación, pliego o no pliego, pero que el Consejo Nacional Electoral se haya metido con él, pues crea una gran preocupación. Además de la válida convocatoria que usted va a hacer y que vamos a escuchar, a usted personalmente, porque usted pues es una voz de una militancia, pero usted tiene su propia voz, ¿a usted personalmente le preocupa la estabilidad? ¿El fuero del presidente está en peligro para usted? Pues lo que pasa es que aquí la Constitución, Julio, ha sido es absolutamente clara en este sentido, y efectivamente el presidente tiene un fuero presidencial, es decir, que el único ente encargado de investigar al presidente de la República es la Cámara de Representantes del Congreso de la República, es el único órgano competente para avanzar en cualquier investigación, y aquí lo que se ha hecho es efectivamente pasar por encima de las disposiciones de la Constitución política en esta materia, avanzar en una investigación. Evidentemente que el Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña, pero lo que no puede es investigar al presidente de la República. Así que de entrada, pues estamos asistiendo a un hecho inconstitucional en ese sentido. Es la Cámara de Representantes la que debe avanzar en las investigaciones, y un órgano político como lo es el Consejo Nacional Electoral, con 2 magistrados o por lo menos uno claramente adverso al presidente de la República, que es el magistrado Álvaro Hernán Pradas, que yo fui compañero de él en la Cámara de Representantes, fui compañera de él en la Cámara el periodo pasado, antes de que él renunciara debido a las investigaciones que se adelantan en su contra y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuestos sobornos a testigos, y antes de que él renunciaba, pues sus expresiones en contra del presidente de la República eran absolutamente adversas, y podría yo decir que hasta groseras. Hay toda una serie de trinos que ustedes pueden revisar en sus redes sociales y que son absolutamente adversos y contrarios a las posiciones políticas del presidente. Entonces, que sea él uno de los magistrados que adelante la investigación, pues de entrada él ya debería haberse declarado impedido, o por lo menos debería haber prosperado la recusación que se presentó en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada por tener un claro sesgo político en contra del presidente. Y pues evidentemente el magistrado Lorduy pues hace parte de los partidos de la oposición. Eso nos deja pues varias reflexiones, y eso pasa por la forma en la que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que vuelvo y repito, es un órgano político, aunque por supuesto tiene competencias judiciales y en el marco de las elecciones. Pero mire, senadora, yo coincido con usted y más en el desastre que es ese Consejo Nacional Electoral. Es lo que hay. Mientras que exista, pues tenemos que acatarlo. Eso no tiene razón de ser ni de existir. Pero mire las contradicciones. El ponente de la reforma al Consejo Nacional Electoral es de su partido. Y ayer nos explicó, es del pacto histórico, ayer nos explicó cómo sería un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y al final de coincidir en todo el desastre que usted ha descrito aquí con toda razón, y que yo adhiero, al final los congresistas van a elegir nuevamente
a los magistrados que van a pasar por un filtro y por una inscripción y por no sé qué, pero va a ser el Congreso el que va a elegir a esos señores otra vez. ¿Cómo se entiende que después de una denuncia como la que usted está haciendo, sea su propio partido el que insista en que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido por los congresistas, donde volverán los representantes de los partidos tradicionales? Pues mira, yo coincido contigo y afortunadamente los congresistas podemos presentar proposiciones en ese sentido. Yo misma soy senadora en la Comisión Primera, que es por donde pasará la propuesta de reforma política que ha presentado el Gobierno Nacional, y así como lo hemos hecho en otras ocasiones, ustedes pueden revisar todas las propuestas de reforma política que nosotros como fuerza política hemos presentado en distintos momentos, inclusive desde el Congreso anterior presentamos varias propuestas de reforma donde se proponía precisamente modificar este aspecto y que realmente tengamos un tribunal electoral absolutamente autónomo. Así que yo seré una de las que presente esa proposición, por supuesto. Claro que esas decisiones pasan por la posibilidad de conformar mayorías en el Congreso. Saben ustedes que no es tan sencillo, pero por lo menos uno defiende sus principios. Así que en este caso no estaría de acuerdo ni con... no he revisado a fondo la propuesta de reforma política porque pasa primero por la Cámara de Representantes, pero si así ha sido radicada por el Gobierno Nacional, pues ahí claramente tenemos una diferencia, y en segundo lugar, pues evidentemente con la ponencia que ha sido presentada. Yo imagino o espero que esto haya, o sea, que esa posición pues haya sido socializada entre las bancadas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero que por supuesto pues, ese tema debe ser materia de discusión. Nosotros no estamos de acuerdo con la manera en la que está conformado el Consejo Nacional Electoral y sobre todo la manera en la que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral, y yo no voy a tener dobles posturas, es decir, salir a criticar las decisiones de ese Consejo Nacional Electoral y luego votar a favor de cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Eso pues claramente es absolutamente incoherente y puede que perdamos esa discusión como perdemos muchas otras, pero ahí estamos en el Congreso de la República para defender con coherencia nuestras posturas. Pues ojalá, y si puede de una vez cerrar esa vaina, mejor. Permítame, senadora, con todo respeto, usted sabe que aquí hay que tener un equilibrio en las emisiones, saludar al representante Juan Espinal, que es vocero de la oposición desde el Centro Democrático. Representante Espinal, buenos días. Doctor Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo de la W, para todos los colombianos, y a la senadora María José un saludo especial. Mire, representante, antes de hablar de la marcha, hay algo que yo no he entendido y a lo mejor usted me puede ayudar a entenderlo. Con mucho esfuerzo, el ministro del Interior logra un acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional tiene 5 puntos. Yo me quedo solamente en el punto número 1, que es la mayor preocupación de la oposición y de algunos sectores que no están contentos con el gobierno. El presidente de la República se va el 7 de agosto de 2026. No buscará ningún mecanismo para ampliar su periodo, para buscar una reelección. El calendario electoral se respetará. Y eso lo suscribe el gobierno con las principales fuerzas empresariales del país, que hacen parte también de la oposición. Y entonces uno pregunta, ¿y qué dice la oposición? No suscriben ese acuerdo. ¿Cuál es la razón para no estar de acuerdo con ese que es el punto de mayor preocupación? Y es que el presidente pretendiera, supuestamente, perpetuarse en el poder, representante. Claro que sí, Julio. Mire, lo primero es que este gobierno lleva 26 meses en el mandato y realmente hemos escuchado en varias oportunidades un llamado al acuerdo nacional. Nuestro partido Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ha reunido en 3 oportunidades con el presidente Gustavo Petro. Yo estuve en el primer encuentro entre los dos presidentes, dialogando sobre la visión de país, que efectivamente son 2 visiones completamente diferentes, pero son 2 líderes que tienen intenciones
de, obviamente, sacar adelante sus propuestas, como lo hizo el presidente Uribe en su momento y ahora el presidente Gustavo Petro, que le convengan al país de acuerdo a sus intencionalidades políticas. El segundo encuentro fue para dialogar sobre la reforma tributaria del 2022 y posterior sobre la reforma a la salud. Nosotros realmente como partido nunca hemos encontrado un eco y una aceptación por parte del gobierno nacional frente a las propuestas que nosotros hemos llevado, que son propuestas analizadas técnicamente, que son propuestas ajustadas y recogidas del diálogo nuestro con los empresarios, con la ciudadanía, con la academia, con los centros de pensamiento. Y nuestra decisión como partido recientemente tomada en la bancada de Senado y de Cámara, incluso antes del acuerdo nacional que anunció el ministro Cristo, cuando llama a todas las bancadas a dialogar sobre las reformas sociales que cursan en el Congreso de la República, es ¿para qué vamos nuevamente ante el gobierno nacional a dialogar si a nosotros no nos escuchan, doctor Julio? Entonces, cuando usted dialoga, cuando usted lleva propuestas, cuando usted trata de llegar a puntos de consenso y de encuentro, y hay aceptación, pues uno sigue dialogando. Pero ¿para qué insistir si realmente la negativa del presidente Gustavo Petro ha sido completamente total hacia el presidente Uribe y hacia las propuestas de la bancada del Centro Democrático? Senadora María José Pizarro, mire, yo quiero hablarle de las manifestaciones de hoy que convocan ustedes bajo la consigna Marcha contra el Golpe. Pues acá en la W han sido varios los expertos, juristas, políticos que han asegurado que pues el CNE efectivamente no puede investigar al presidente por su fuero, pero que hasta el momento no hay un golpe de Estado en Colombia, porque el CNE solo podría eventualmente emitir sanciones administrativas. ¿No cree que por lo menos movilizarse bajo esta consigna pues no tendría sentido, pues entendiendo como esas advertencias y esos señalamientos que ya se han puesto sobre la mesa? Pues mira, hoy sucede algo muy importante en este país, trascendental en este país. Durante años los miembros de la Unión Patriótica, décadas los miembros de la Unión Patriótica, inclusive cuando se adelantaba el exterminio en contra de este partido político, denunciaban que estaban siendo víctimas de un genocidio. ¿Sí? Y así lo expresaron, pidieron al Estado colombiano, al gobierno, a la justicia, un respaldo para detener lo que estaba sucediendo en esos años. No fueron escuchados. Al final, más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados, desaparecidos, y la CIDH condena al Estado colombiano por el genocidio que se perpetró en contra de la Unión Patriótica por parte de paramilitares en alianza con agentes del Estado, por la ausencia de investigación durante décadas que permitió además que se siguieran dando esos asesinatos y finalmente hoy, después de todos estos años, más de 3 décadas, cuando fueron asesinados senadores, candidatos presidenciales, militantes políticos, alcaldes, en fin, hoy es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano por el genocidio en contra de la Unión Patriótica. Hoy sucede eso en el marco de estas movilizaciones y yo creo que esta es una reflexión muy importante porque se dice no van a suceder las cosas, se advierte que no van a suceder las cosas y como nos deja la experiencia de la Unión Patriótica, sucedieron. Al final sucedieron. Así que esta es una ciudadanía movilizada en contra, evidentemente, de lo que podría terminar sucediendo si se avanza por el camino de seguir pasándose o de pretender pasarse la Constitución por la faja, ¿sí? Y de violar un fuero presidencial. Si eso llega a suceder, si esa teoría avanza, si esas investigaciones avanzan por ese camino, pues evidentemente estaríamos viviendo un golpe a la democracia en este país. Nosotros ganamos respetando las reglas democráticas. Recuerden ustedes que si no es por una organización absolutamente juiciosa de la militancia del pacto histórico en los puestos de votación, de testigos y de jurados electorales, no habríamos podido recuperar 5 curules cuyos votos se habían perdido y que le pertenecían al pacto histórico, ¿sí?
¿sí? Esto quiere decir que aquí, evidentemente, nosotros lo que hemos hecho es organizarnos para poder defender lo que en las urnas nos hemos ganado, y somos el único partido político, excepto una curul que perdió el partido Centro Democrático por las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por el caso del cartel de las marionetas, sí, y otros funcionarios del gobierno de entonces. Somos el único partido que ha perdido curules de manera sistemática, sí, en razón de decisiones que el Congreso no toma y que evidentemente por sentencias contradictorias del Consejo de Estado pues terminan llevándose esas curules. 2 presidentes del pacto histórico perdieron sus curules. Yo perdí la segunda vicepresidencia, la primera vicepresidencia, perdón, en el Senado de la República, más las curules que se perdieron en razón de la doble militancia. Entonces, evidentemente, creo que como fuerza política y la ciudadanía sobre todo, debe salir a las calles a defender lo que en democracia hemos ganado, respetando las reglas democráticas de este país, sí, y exigir que se respete la Constitución y la ley. Sí. Representante Juan Espinal, mire, usted ayer mencionó en la réplica de la oposición en televisión abierta que el presidente Petro está más interesado en un autogolpe. Incluso, pues algunos de ustedes lo que han dicho es que el presidente se está victimizando, pero ¿no cree que en todo esto hay un temor legítimo desde el gobierno? Porque es que el CNE incluyó al presidente en ese pliego de cargos y pues lo cierto es que hay un fuero inviolable. Bueno, primero, aquí en Colombia no existe ninguna intención de golpe de Estado o golpe blando contra el presidente de la República. Hay que recordarle a los colombianos que el primer partido que salió a reconocer la victoria del presidente Gustavo Petro en el 2022 fue el Centro Democrático. A pesar de las diferencias que tenemos, a pesar de las dudas que teníamos en la campaña, porque recuerden que una senadora en uno de los videos salió a decir que ya habían quemado a Fajardo y ahora iban por Federico Gutiérrez, cuando posterior a la posesión del presidente Gustavo Petro, el hermano del presidente le dijo a los colombianos que habían buscado apoyo de los bandidos en las cárceles para que apoyaran la campaña presidencial. Entonces, lo primero es, nosotros somos un partido que respetamos la institucionalidad, que hemos respetado al presidente Gustavo Petro y que le solicitamos que respete el marco constitucional y democrático del Estado colombiano. Lo segundo, yo creo que es importante dejar esta claridad sobre la mesa y para todos los colombianos. El doctor Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral, se declaró impedido para conocer el proceso del presidente Gustavo Petro y el gerente de la campaña, por el que hoy le están investigando, y desafortunadamente le rechazaron el impedimento, y yo creo que la senadora María José tiene que tener claridad. Él sí se declaró impedido, pero fueron los magistrados del Consejo Nacional Electoral quienes rechazaron el impedimento para que él conociera y adelantara y hiciera parte del proceso para la investigación por la presunta violación de topes. Y finalmente, acá lo que nosotros reclamamos como oposición, como lo reclamaban ellos, que hoy gobiernan como oposición, es que se respeten las reglas de juego democráticas, que respetemos las decisiones de los jueces. Entonces, les choca mucho que nosotros elijamos los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pero son los senadores los que eligen los magistrados de la Corte Constitucional. Acá seguramente hay que revisar algunos papeles y algunas tareas que nosotros tenemos desde el Congreso de la República, pero nosotros no podemos permitir que acá siembren de dudas para generar un quiebre institucional, para sembrar dudas ante la comunidad internacional. Yo aprovecho para enviarle un mensaje al cuerpo diplomático certificado en Colombia. Acá no existe ningún intento de golpe de Estado. El presidente Gustavo Petro tendrá que gobernar hasta el 7 de agosto del 2026, cuando termina obviamente su mandato, y que este país en democracia, con la libertad, garantizando la libertad de todos los colombianos, se pueda elegir un nuevo Congreso de la República y un nuevo presidente. Ahora bien, termino con esto, que el gobierno nacional garantice a todos los partidos políticos
seguridad física, porque es evidente el debilitamiento de la seguridad. Llevamos 183 masacres en este gobierno, 617 víctimas. Los niños de La Guajira se están muriendo por desnutrición, y ese es el reclamo válido. ¿Dónde está el gobierno nacional? Es que a ellos los eligieron para que gobernaran y para que solucionaran los problemas de todos los colombianos. Que deje el discurso de odio y distractor que hace el presidente Gustavo Petro en todas las tarimas y que gobierne de una vez por todas. Senadora María José Pizarro, cuando se esgrime tanto por parte del presidente como por parte de los integrantes del gobierno, del pacto histórico, la cifra de los 11 millones de votos que obtuvo el presidente en su elección, ¿no se está esgrimiendo el argumento que caracteriza a esos modelos políticos llamados dictadura o tiranía de la mayoría, en donde en algunas ocasiones basta con haber conseguido una mayoría como esta para aprobar asuntos que podrían resultar insensatos ante una democracia? A ver si entiendo bien tu pregunta, Julio. A ver si entiendo bien. Mira, lo primero es que evidentemente nosotros ganamos con unas mayorías como lo hacen todos los gobiernos, si no pues evidentemente no ganarían, y eso quiere decir que en algún punto pues existe un amplio respaldo de los colombianos y de las colombianas en el proyecto político que se propone. Nosotros estamos cumpliendo, aunque haya un cambio de visión en el modelo de país que había y de los gobiernos que habían liderado distintos modelos o un modelo distinto de país durante 200 años, que es un modelo similar, obviamente que hay evidentes diferencias entre ellos, pero es un modelo similar de gobierno, pues evidentemente cumplir con lo que votaron los colombianos y las colombianas. Aquí no hay una tiranía de las mayorías, hay un llamado sensato a las mayorías que votaron por el presidente Gustavo Petro a hacer respetar el mandato popular de esos 11 millones de colombianos y de colombianas. Algunos evidentemente hacen parte de las bases políticas del proyecto del pacto histórico, un importante número de seguidores, de simpatizantes, de militantes que evidentemente pueden sentirse lesionados cuando se adelantan este tipo de investigaciones. Pero es que mira, en América Latina hay una historia, una tradición de golpes blandos. Son 6 los presidentes progresistas que han salido de la presidencia de la República por juicios políticos adelantados en su contra, de distintas maneras, y ahí se puede hacer un amplio análisis. Pero lo que no podemos permitir es que en un momento tan trascendental como en el nuestro, cuando por fin existe una alternancia de poderes, cuando se empieza a construir una tradición mucho más democrática que la que hemos tenido en el pasado, cuando se permite a otros sectores gobernar, entonces se avance por esta vía. Al contrario, yo creo que tenemos la responsabilidad todos, independientemente de las posturas en relación con el presidente de la República, defender la democracia y defender la constitución política de nuestro país, y las leyes, sí. Pues, por supuesto, muchas pueden ser mejoradas. Es más, la discusión de la reforma política es importantísima, sí, porque es una oportunidad inmensa de avanzar en un acuerdo político que hoy, sí, es un acuerdo político de hace 35 años y la política harto ha cambiado en estas 3 décadas. Sí, doctor Espinal, vea, a propósito de todo este tema y esta discusión, ¿no le parece que seguimos en lo mismo? Que puede que cambie el tema, ahora estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, pero no salimos de esa situación en donde hay una polarización evidente y donde siempre estamos convocando una marcha y otra marcha para medir fuerzas, pero finalmente el país no avanza en ningún tema. ¿Qué se puede hacer para que realmente se avance en lo que usted sí nos está diciendo que toca avanzar? Pues mire, lo primero es que en una democracia creo que siempre van a existir discusiones democráticas de acuerdo a los intereses políticos e ideológicos. Yo, por ejemplo, de manera personal, a la polarización no le veo ningún reparo. Acá lo que tenemos que hacer los gobernantes, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, es hacer un pacto nacional. Los políticos, todos los gobernadores y alcaldes, la academia, los medios de comunicación, la población civil, los tanques de pensamiento. No más corrupción en el Estado, porque realmente la corrupción es un problema que perjudica absolutamente a las poblaciones más vulnerables, porque esos recursos tienen que llegar, por ejemplo, en La Guajira, lo que ocurrió con los carrotanques.
que es un problema evidente y que la plata presuntamente se la robaron y no ha llegado el agua potable para que esta población obviamente tenga garantizado el suministro del agua, que es esencial para la vida cotidiana. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer es un pacto nacional de lucha contra la corrupción, porque este gobierno ha tenido severos escándalos. Recordemos lo que está ocurriendo con el hijo del presidente, el escándalo de Laura Sarabia, del doctor Benedetti y de los Carpantes. Lo segundo, claro que cuando a uno lo eligen, uno tiene que tomar decisiones y tiene que mandar. Y al presidente Gustavo Petro, los 11 millones de colombianos lo eligieron para que gobernara, no para que se mantuviera en una tarima dando discursos de odio y no solucionando. La seguridad está completamente debilitada. Hoy estamos viviendo una crisis energética. Hay un posible desabastecimiento de energía y de gas. El déficit de gas acumulado para el 2025-2030 será del 30%. Entonces aquí el llamado, termino con esto, es el presidente Gustavo Petro deje de tirar globos distractores. Está muy bien que salgan a las calles a marchar, a apoyar este gobierno, pero que gobierne para todos los colombianos y no de manera selectiva. Sí, senadora María José Pizarro, yo quiero cambiarle de tema, aprovechando que la tenemos hoy aquí, para preguntarle por una declaración que nos llamó mucho la atención. La hizo su copartidario Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social, en una entrevista con Patricia Lara. Él dijo que usted no es una buena persona y que en caso de que usted llegue a ser en 2026 la candidata presidencial del Pacto Histórico, él no votaría por usted. ¿Qué es lo que está pasando en esa relación? Y si el candidato es Gustavo Bolívar, ¿usted tampoco votaría por él? Mira, así como lo dije justo después de esa desafortunada entrevista y de esa desafortunada declaración, para mí y para este proyecto político, lo más importante en este momento es la unidad. Yo no voy a hacer ningún tipo de declaración que lesione la unidad del pacto histórico y los esfuerzos que estamos haciendo como fuerza política para poder avanzar hacia la unidad y la cohesión del pacto histórico, además en coherencia con las mismas elecciones y con el mandato popular que estamos exigiendo sea respetado. Eso es lo primero. Yo no voy a entrar en ningún tipo de valoración personal, porque aquí se trata de defender un proyecto político. Yo estoy segura de que en todas las fuerzas políticas hay diferencias personales, hay gente con la que se construyen afectos más profundos y otras con las que existen diferencias, pero uno no está en la política para eso. Estamos en la política para defender un proyecto político que en este caso es un proyecto colectivo y es un proyecto político popular. Así que yo voy a actuar en consecuencia con esa que ha sido mi postura desde el primer momento, que es lograr construir, fortalecer la unidad entre las distintas fuerzas políticas y sociales que componen el pacto histórico, y no voy a hacer nada para lesionar los esfuerzos de unidad del pacto histórico. Esto tiene que quedar perfectamente claro, así que cualquier otra pregunta yo creo que bien se le puede extender al senador Gustavo Bolívar, que tendrá que dar en algún momento pues las explicaciones, pero lo que sí, y esto sí es importante decirlo, es que un hombre con poder, con fuerza dentro de una fuerza política diga que una mujer es una mala persona, pues a mí me parece un pésimo precedente. A mí no me pueden descalificar ni por mi rol como congresista. La misma encuesta de cifras y conceptos ha dicho desde que yo estoy en el Congreso de la República, que he sido una de las mejores congresistas del país, ni por mi lealtad al proyecto político, ni por mi coherencia y mi actitud coherente con el proyecto político. Así que lo demás, pues sencillamente tendrá que, ojalá pudiera ser resuelto de manera privada y no lesionando la unidad del proyecto político. Cada uno va adelante con su conciencia y yo camino con mi conciencia muy tranquila. Al representante Espinal del Centro Democrático, gracias por estar en la W. A la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Senadora, una curiosidad. Hoy para la convocatoria, ¿entonces quiere decir que hoy se suspenden las clases? No, porque se van a suspender las clases. ¿O los profesores?
los profesores. Bueno, evidentemente, la verdad no sé, tengo que revisar las declaraciones. Yo, digamos, hoy, como te decía, suceden dos cosas muy importantes. La primera es ese reconocimiento de responsabilidad por el genocidio de la Unión Patriótica. Estamos en semana de receso, es cierto, y por lo tanto en este momento no hay clases, y tendría que revisar son las declaraciones de FECODE, porque entiendo ellos convocaron a las movilizaciones y por lo tanto estarían acompañando estas movilizaciones en el día de hoy. Y el Ministerio de Educación también, ¿no? Sí, señor. De hecho, en su cuenta de Twitter, antes X, señalan que el Ministerio de Educación se suma a esta convocatoria y movilización de hoy. ¿Cuál es el horario, me imagino, para llegar a la plaza de Bolívar? ¿Nos podría usted indicar más o menos las horas? Yo creo que como el primero está el acto de reconocimiento de responsabilidad contra el genocidio que sufrió la Unión Patriótica, empieza sobre las 10:30 de la mañana. Yo me imagino que a principios de la tarde estarán ya llegando las movilizaciones a la Plaza de Bolívar. Senadora, muchas gracias y ojalá que transcurra en un ambiente absolutamente cívico y de paz estas movilizaciones. Gracias por atendernos. No, a ustedes, muchísimas gracias.